Hola a todos. Bueno, llegamos a la mitad del año, así que bueno, vamos a comenzar con el próximo trabajo después de las vacaciones. Yo ahora les quiero dar una breve introducción de qué se va a tratar. Es importante que las personas que adeuden trabajos los hagan. Yo estoy a disposición para ayudarlos a hacer esos trabajos. Les pido que se pongan en contacto conmigo, así vemos cómo seguimos con esos trabajos, como para que ustedes los terminen y puedan aprobar la materia, ¿no? Obviamente para aprobar la materia tienen que tener todos los trabajos hechos, así que les pido que se comuniquen conmigo para poder terminar esos trabajos. Vamos a poner una fecha límite que va a surgir. Yo ahora voy a tener unas reuniones de trabajo eh, con las autoridades de la institución y con los otros profesores, y en base a eso les voy a indicar cuáles van a ser las fechas límites para la entrega de estos trabajos. Eh, También ustedes, los que se encuentren terminando esos trabajos, se pueden comunicar conmigo hasta el día 8 de julio. Durante las vacaciones no se atenderán consultas, eh, salvo alguna cosa, alguna excepción, pero la idea es no trabajar, todos merecemos un descanso, así que hasta el día 8 me pueden hacer consultas, tanto de esta materia como semiótica. Y bueno, no me quiero extender con esto, espero las entregas, aún no recibí todas las entregas del trabajo de Tetrabric, las espero. Y bueno, voy a comenzar a comentarles acerca del próximo trabajo que vamos a hacer, que es un trabajo de señalética. La, este va a ser un trabajo de carácter grupal en donde trabajarán en grupos de 2 personas. No se puede hacer de manera individual por la razón de que es un trabajo que nos va a llevar prácticamente todo el cuatrimestre. Es un trabajo largo, grande, ambicioso y que requiere más de una cabeza para pensar eh, y para dividirse las actividades. Esto no significa de que si hay un grupo uno va a trabajar y otro no. La idea es que todos trabajen y vamos a ver los mecanismos como para poder comprobar que el trabajo está hecho entre las 2 personas. Llegado el caso de que haya alguien que quede sin grupo, esa persona va a trabajar como una tercera persona, o sea, puede haber que haya un grupo de 3 personas al cual se le van a asignar más tareas. No va a ser lo mismo el grupo que haga 2 personas que el grupo de 3 personas. El de 3 personas, si queda un grupo de 3 personas, este grupo va a tener alguna actividad más como para compensar que son más para hacer el trabajo. Bueno, les voy a comentar un poco de qué se trata la señalética. Ustedes tal vez ya tengan alguna idea, ¿no? La señalética tiene que ver con la información que se coloca en los espacios públicos cerrados, llámese instituciones como colegios, hospitales, aeropuertos, shoppings, todo tipo de institución pública o privada. Estas señales que se ponen en el espacio, en los distintos recorridos, eh, tienen que ver y están pensadas siempre para facilitar al usuario el recorrido y para que puedan acceder rápidamente a los distintos espacios sin perderse, sin perder tiempo, sin alterarse, sin tener que hacer consultas a otras personas. La idea de la señalética es facilitar la circulación y está basada fundamentalmente en el individuo, en pensar cómo facilitarle las cosas al individuo para que recorra los espacios. Esa es una de las principales funciones de la señalética. Hay distintas formas de señalizar un espacio. Muchas veces se hacen con carteles. Hay distintos tipos de carteles. Después vamos a ver con detenimiento cada uno de estos tipos de, llamémosles señales, ¿no? Nosotros en esta materia le vamos a llamar señales, aunque después terminen siendo carteles, la palabra adecuada, digamos, tratando de usar un vocabulario que tenga que ver con este oficio, con esta profesión.
la palabra sería señal. Todas estas señales pueden tener distintas formas, distintos tamaños y también distintas funciones. Yo creé una tarea, que en realidad no es una tarea, quienes vean este video lo van a entender, en realidad no es una tarea puntual, ¿no? Hacer esto. Lo que les pido en esa actividad es, por un lado hay un material que es un compilado, que está basado en un libro que se llama De la señalética a la señalización, de Joan Costa, que es un diseñador español muy importante y muy reconocido internacionalmente. Él escribió este libro, del cual también se los voy a pasar, pero lo que les pasé ahora es una especie de compilado, en parte resumen, y en parte también hay información de otros libros, en donde se ven básicamente todos los temas que involucran al diseño de programas señaléticos. El diseño de programas señaléticos es una actividad que se hace en distintas etapas, no es que hablas con el cliente, te dice, sí, mira, yo necesito esto, y lo haces. Capaz que hay diseños que son más simples, pero el diseño de un programa señalético involucra, digamos, mucho diálogo con el cliente, involucra reuniones, en nuestro caso vamos a tener teleconferencias, porque vamos a trabajar con un cliente real. Les cuento que este trabajo que vamos a hacer en esta segunda etapa de la materia es sobre la institución en donde ustedes están estudiando, el Instituto Jusey. Así que la idea es hacer la señalética, todas las señales del Instituto Jusey. Después veremos si es posible que eso se lleve a cabo. Eso estaría buenísimo, que se puedan materializar las señales, para lo cual, llegado el caso de que se puedan materializar, o sea, de que haya, digamos, un aporte económico de parte de la institución, como para poder imprimir las señales o hacerlas, bueno, en ese caso se verá de hacer una selección del trabajo que se considere mejor, una especie de concurso. Eso todavía está a confirmarse, y esa información la vamos a tener ya entrado el próximo cuatrimestre. Eso no implica que no podamos comenzar a trabajar. Así que bueno, por un lado está la lectura de ese libro, que lo pueden ir haciendo, no es un libro complejo, aparte es una temática muy interesante, así que yo los invito a que vayan hojeando ese libro, si no lo van a leer de punta a punta, cosa que sí deberían hacer, pero bueno, yo me conformo con que vayan hojeándolo, vayan viendo señales, las señales que figuran en ese libro, los distintos tipos de señales, todos estos temas, después los vamos a tratar en profundidad, cada uno de estos temas. Bueno, como les comentaba, entonces la actividad que yo programé tiene que ver con esto, con que vayan empapándose con el material bibliográfico, por un lado, y por otro lado, con que busquen con quién ponerse en grupo. Un tema a tener en cuenta para ponerse en grupo es necesario, vamos a tener reuniones, seguramente vamos a tener reuniones con autoridades del instituto, llámese la directora, la rectora, llámese empleados administrativos, y llámese gente de otros usuarios también. Tal vez tengamos entrevistas con otros usuarios. Ustedes también son usuarios del instituto, porque ustedes estudian ahí y han tenido que buscar información, tienen que saber. O sea, ustedes intervienen en ese espacio, así que ustedes ya tienen información sobre ese espacio por haber experimentado ir a ese lugar. Pero también es importante que investiguemos con otras personas para ver cuál es su punto de vista. Cuanto más sepamos acerca del espacio, mejor va a ser nuestro trabajo y nuestro resultado. Así que bueno, esas son las dos cosas. Entonces, si nosotros tenemos conectividad, vamos a poder participar de estas entrevistas. Y la participación es parte de la materia. Entonces, si los dos integrantes del grupo no tienen conectividad, no se pueden conectar, no van a poder hacer el trabajo. Así que les pido que se pongan en grupos en donde por lo menos haya una persona
que se pueda conectar y que pueda participar de estas reuniones. O sea, es importante, es importante que en estas reuniones esté por lo menos una de las personas del grupo. Obviamente que si están las dos personas va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor porque de esa manera van a tener una visión más clara del tema, van a poder hacer preguntas. Así que bueno, es importante eso. Y otra cosa a tener en cuenta es, para hacer este próximo trabajo de señalética, es que en el diseño de señalética se utilizan pictogramas. Por lo general se utilizan muchos pictogramas. Esto no significa que todas las señales tengan pictogramas. Ahora vamos a hablar qué es un pictograma. Son estos signos, como el icono de baño, como el icono de salida de emergencia, como el icono de... Todos los iconos que puede haber de escalera, el icono de prohibido pasar, bueno, todos estos iconos que son pictogramas, se diseñan de manera vectorial, se diseñan con vectores, se diseñan con Illustrator, o con Corel, o con Inkscape. No los van a poder diseñar con Photoshop. No es la herramienta adecuada. Así que ese es un tema también a tener en cuenta. Nosotros ya estamos en segundo año, y ya a esta altura, ya a mitad del segundo año, ya necesitamos saber manejar estos programas como para poder hacer estos trabajos de la manera correcta y eficiente. Y aparte también tiene que ver con que estos, al ser los programas adecuados para hacer los trabajos estos específicos, lo hacemos más rápido, mejor y mejor. Así que también es una cuestión de economía de tiempo, ¿no? Obviamente que yo les puedo dar una mano con lo que sería, si alguien tiene dificultad con el manejo de estos programas, yo les puedo dar una mano creando algún tutorial específico de diseño de pictogramas. Así que bueno, van a contar con mi apoyo en ese sentido. Y también es importante de que los que no tengan manejo de estos programas, más allá de las indicaciones que les pueda dar yo, que se pongan en contacto con estos programas porque realmente son útiles, son muy útiles y son necesarios. No solamente útiles, son necesarios, los necesitamos para hacer nuestro trabajo. Bueno, sí, ya les conté entonces esto, de que tenemos que estar en grupos de 2 personas, que uno del grupo por lo menos tiene que tener buena conectividad para participar de las reuniones que vamos a hacer. Y bueno, lo de la lectura del material que les dejé. Así que ahora lo que quiero comentarles un poco es de qué se trata, en qué se basa la señalética. Como les comentaba hace un ratito, cuando comencé a hablar, la señalética tiene que ver con la circulación de personas en un espacio cerrado. La señalética está emparentada con la señalización. Son cosas distintas, señalética con señalización. ¿Vieron las señales que hay en la calle? Cuando uno va a cualquier lugar, pueblo, por ejemplo acá en Capilla del Monte, hay ciertas señales que nos indican cómo manejarnos en determinadas ocasiones. Son señales que están en la calle, en la vía pública, y esas señales tienen la particularidad de que su diseño es uniforme. Todas esas señales forman parte de un grupo. Yo cuando veo una señal en un municipio, y cuando veo otra señal, asocio la señal que vi primero a la que vi segundo, porque todas tienen una uniformidad, ya sea cromática, ya sea formal, ya sea de los materiales, ya sea de la tipografía, el tipo de icono que se utiliza, perdón, en este caso son símbolos los que se utilizan, después vamos a ver en detenimiento eso. Pero bueno, los pictogramas, los dibujitos, llamémoslo. Antes que la señalética está la señalización. Y esto tiene que ver con que cuando la gente comienza a agruparse en grandes urbes, en grandes ciudades, comienza a surgir la necesidad de organizar el espacio y que la gente sepa cómo manejarse y respetar ciertas normas, ¿no? Entonces aparecen estas indicaciones que son públicas, que son para todas las personas que habitan ese lugar y para las personas que llegan a ese lugar, a ese pueblo, a esa ciudad,
y tienen la finalidad tanto de orientar acerca de lugares, o muchas veces de restringir cosas. Por ejemplo, se me ocurre de que puedo tener una señal que diga lomo de burro, o loma de burro, no sé cómo se llama exactamente, que es que para cuando yo voy conduciendo, me avisan de que va a haber una loma de burro, para que yo no me, primero para que detenga un poco mi velocidad, y para que pase, para que no destruya el auto y para que no arrolle a ningún peatón, básicamente. Así también hay otros tipos de señales. Muchas veces las señales indican espacios, indican, se usan flechas para indicar la cercanía y la dirección hacia determinados puntos. Yo puedo, por ejemplo, estar en un punto en donde veo un cartel, y en ese cartel me va a indicar una flecha hacia la derecha que me va a decir aeropuerto a la derecha, cementerio a la izquierda, hacia adelante colegio. Estas señales nos pueden indicar hacia dónde dirigirnos, y bueno, básicamente también están pensadas, al igual que en la señalética, siempre para facilitar la experiencia del usuario. Estas señales de la señalización se diferencian con las señales señaléticas, que son las que están adentro de un espacio cerrado, ya sea algo público o algo privado, un aeropuerto, una escuela, un hospital, un instituto de algo, o sea, una empresa también puede ser, una fábrica, un museo. Estas señalizaciones se diferencian de la señalética, que es para espacios cerrados, públicos o privados, se diferencia de lo que es la señalización, porque la señalización es igual para todos, digamos. O sea, en un pueblo vas a tener las mismas señales en todo el pueblo, y busca la uniformidad. En cambio, en la señalética vamos a ir viendo de que hay cuestiones que tienen que ver con la identidad de una marca. Por ejemplo, un museo tiene su propia identidad, y la señalética muchas veces va a estar adaptada a esa identidad. O sea que tal vez las tipografías de las señales, tal vez el código cromático, tal vez la morfología de las señales, tenga que ver con la identidad visual, la identidad corporativa de la institución en la cual está operando esa señalética. Eso es importante tenerlo en cuenta. Primero surge la señalización, que es para espacios públicos y que es general para toda la gente. En el caso de la señalética, es para espacios más bien cerrados, ya sean públicos o privados, y va a estar un poco supeditada a la imagen corporativa de ese lugar. Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Leandro y Carlos. Bueno, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, otra cosa que les quería comentar es, bueno, hay un diseñador muy importante que se llama Joan Costa, que él escribió un libro que se llama De la señalización a la señalética, en donde él enumera, digamos, las distintas partes del proceso que implica desarrollar un programa señalético, ¿no? Como muchas actividades del diseño gráfico, esta se trata de una actividad proyectual, en donde tenemos que pensar muy bien qué etapas del proceso, dividir nuestro trabajo en etapas para poder llevarlo a cabo y para que no sea una mezcolanza de actividades, ¿no? Porque si bien el resultado final terminan siendo carteles muchas veces, que los carteles a simple vista son simples, muchas veces vas a ver un icono y una palabra, el hecho de pensar cómo ubicar esos carteles, qué tamaño van a tener, qué altura, si van en el piso, si van en la pared, si son de cemento, si son corpóreos, si son de plástico, si son de metal. Hay infinidad de cosas a tener en cuenta. ¿Cómo queremos que la gente se maneje en el espacio? ¿Queremos nosotros hacer que las personas, en vez de entrar por la derecha, entren por la izquierda? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que pensar para hacer un programa señalético,
que es importante saber, digamos, dividir ese trabajo en etapas para tener bien claro cuál va a ser nuestro trabajo a realizar. Eso lo vamos a ir haciendo en la segunda etapa de la materia, a partir de que luego de las vacaciones de invierno vamos a comenzar con este trabajo. Lo que estamos haciendo ahora es una introducción a la temática. Y bueno, lo que les quiero comentar es algo que plantea Joan Costa, este diseñador del que les hablaba, en su libro De la señalización a la señalética, que también se los voy a cargar. En este libro, él habla de las premisas señaléticas. ¿Qué serían las premisas señaléticas? Son como máximas a tener en cuenta a la hora de diseñar, a la hora de plantearse un trabajo de este tipo. Son cuestiones, él habla de 6 premisas, que son como puntos importantes a tener en cuenta. Y la premisa número 1 es el individuo como centro. Luego les voy a pasar este material para que lo puedan leer ustedes. El individuo como centro. ¿Esto qué significa? Que cuando uno piensa un programa señalético, lo que tiene que hacer, básicamente, es centrarse en el individuo, en las personas que van a vivir o circular en el espacio en el cual estamos diseñando, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en la cabeza de esta persona y ponernos también en lo que nosotros necesitamos que haga esta persona, ¿no? Lo que haga y lo que necesitamos que no haga también. Entonces es importante basarse en esto, en el comportamiento del individuo. Básicamente tenemos que ayudar al individuo, cuando decimos individuo es a una persona, a las personas que interactúen en ese espacio, a facilitarles la circulación en el espacio. Esto de facilitarle la circulación tiene que ver también con facilitarle a la gente de ese espacio, imagínense, pongamos un caso hipotético de un museo, ¿no? Estamos haciendo la señalética para un museo. Nosotros tenemos que ponernos en la mente del individuo, del visitante de ese museo, y también tenemos que pensar cuáles son las necesidades de ese museo para que evitar pérdida de tiempo, evitar disgustos, evitar problemas, y hacer hacer que la visita de esa persona al espacio sea satisfactoria. Muchas veces también hay necesidades funcionales muy específicas. Les cuento que con los chicos de tercer año estamos haciendo un trabajo señalético en una materia que van a tener ustedes el año que viene, que es Introducción al Mundo del Trabajo, con Práctica Profesionalizante 3. Estamos haciendo una articulación entre 2 materias y estamos trabajando en el diseño del hospital, de la señalética del hospital de Capilla del Monte. En el caso de un hospital, los requerimientos son muy importantes porque puede ser de que a veces cuando los minutos cuentan ante una emergencia, es muy importante facilitarle el acceso a las personas mediante un claro análisis de esto, del individuo, de cuáles son las necesidades del individuo. Entonces, en base a eso vamos a pensar qué carteles poner, cómo ponerlos, dónde ponerlos, y pensar en todas las situaciones posibles, ¿no? No solamente en la situación de que alguien va a averiguar porque le duele una muela y que va a secretaría a preguntar qué día va el odontólogo. Tenés ese caso que tiene que resolverse a través de la señalética. Las personas que entren en ese hospital tienen que saber si van a ir a la derecha, a la izquierda, si tienen que seguir por el pasillo. ¿Dónde está? ¿Dónde pregunto? Bueno, eso es pensar en el individuo, poner al individuo como centro, es pensar qué puede necesitar ese individuo, a dónde puede necesitar dirigirse, qué cosas tiene que poder hacer en el lugar, y pensar en ese que va a averiguar cuándo viene, qué día, si el odontólogo va los martes o si va los jueves, y el que va con un brazo cortado perdiendo sangre. O sea, ese también tiene que saber cómo llegar de manera urgente a la guardia y no perder tiempo preguntándole a alguien, o que entrar por una puerta y que le diga, no, la guardia queda del otro lado, y que el tipo se vaya desangrando. Bueno, esto es pensar al individuo como centro, a grandes rasgos y de manera exagerada. Bueno, otra de las premisas de la señalética, de las cuales nos habla Joan Costa,
tiene que ver con hacer inteligible el espacio de acción. ¿Qué significa hacer inteligible el espacio de acción? Significa que muchas veces hay ciertas instituciones que operan en un lugar que originariamente no fue pensado para tal función. Por ejemplo, imagínense de que hay un museo en un lugar que antes fue una estación de ferrocarril. El caso ideal sería de que se cree un nuevo museo y que el espacio sea diseñado en función a las necesidades de un museo, ¿no? Entonces, de que tenga las características de circulación de un museo. Pero ¿qué pasa? A veces los museos se hacen en predios que se consiguen, que muchas veces originalmente fueron otra cosa. El año pasado, con los chicos de segundo, trabajamos en un proyecto que tenía que ver con hacer este diseño que van a hacer ustedes del Instituto Bernardo Hussein. Ellos lo hicieron con el Museo de la Industria. Y la particularidad que tenía el Museo de la Industria, que tiene, es que originariamente fue una estación de tren, de talleres de tren. Y básicamente son como tinglados así, con forma triangular, del techo de esas dos aguas, y es varios uno al lado del otro. Son como 5 tinglados de techo de dos aguas unidos. Todos con cabreadas de madera, con tirantes de pinotea del 1800 y pico, techos de chapa y espacios muy altos. Y bueno, ese lugar no fue pensado, cuando lo crearon, no fue pensado como que ahí iba a ser el Museo de la Industria. Fue pensado para que ahí entren trenes y talleres de herramientas y cosas, de reparaciones. Entonces, hacer inteligible el espacio de acción tiene que ver con adaptar ese espacio que muchas veces no fue creado para la función que tiene, adaptarlo para que la gente pueda circular en ese espacio de manera correcta, de manera efectiva, de manera rápida, de manera satisfactoria. Entonces ahí la señalética va a tener que encargarse de este problema que ya viene a priori, que ya viene de antemano, encargarse a través de esas señales de cómo hacer para mejorar la experiencia de este individuo, que como vimos en la premisa número 1, es el individuo como centro. La premisa número 2, hacer inteligible el espacio de acción. Bueno, vamos a ver la tercera premisa. Recuerden que yo este texto se los voy a pasar. Tiene que ver con la adaptación de la señalética al medio. Cuando hablamos de la adaptación de la señalética al medio, nos estamos refiriendo a que cuando nosotros tomamos un trabajo, ese trabajo va a tener una función específica. La función tiene que ver con la actividad que se desarrolle en el espacio en el cual estamos haciendo nuestro sistema señalético. No es lo mismo diseñar un sistema señalético para un shopping que diseñar un sistema señalético para un hospital. Ahí tenemos que pensar en las características específicas de cada uno de estos espacios. Si yo pienso en un shopping, ya tengo como ideas en mi cabeza a priori. Es decir, toda la gente tiene una idea de lo que es un shopping, ¿no? Entonces, y toda la gente también tiene una idea de cómo debería ser un hospital. Entonces, ¿cómo debería ser un shopping? Y un shopping es un lugar donde se venden cosas. Básicamente la idea es que vos vayas ahí a comprar. No quieren que vos vayas a pasear. Quieren que vayas a comprar y consumir. Entonces, la señalética tiene que estar en función de eso. Del espacio en el cual nos toca diseñar. Entonces, la función es algo fundamental. Pensar primero, antes de hacer el primer boceto, antes de apoyar el lápiz sobre una hoja en blanco, tenemos que pensar en la función y hacer un análisis de estas cosas, ¿no? Un shopping seguramente va a tener como un estilo más vistoso, más colorinche, más exaltado, más de alegría, más de consumo, formas, colores. Eso es lo que se esperaría de un shopping. En cambio, de un hospital, la gente
la idea de hospital que la gente tiene en el inconsciente colectivo es que un hospital es algo, tiene que ser puro, tiene que ser limpio, tiene que ser neutro, tiene que ser sereno. No puede ser un cocoliche de color como un shopping. Porque en el hospital, bueno, es un lugar para la salud, en donde las personas tienen que estar relajadas, tranquilas. Entonces, ahí ya tenemos, la función nos va a supeditar nuestro diseño. Pensemos ahora en el caso de un supermercado. ¿Vieron? No sé si les pasó de alguna vez ir a un supermercado grande. Que no es casualidad de que los alimentos más cotidianos, los más necesarios, siempre están al fondo. Esto tiene que ver con estrategias de venta, básicamente. Entonces, lo que hacen al poner la mercadería al fondo del supermercado es que vos tengas que recorrer antes un montón de otras mercaderías, ir viendo productos a tu alrededor, viendo ofertas y gastando. Vos fuiste a comprar la leche y el pan, te ponen la leche y el pan al fondo, entonces vos cuando vas caminando, como un conejillo de Indias, vas consumiendo cosas que tal vez no necesitabas, o tal vez te acordaste de que no habías pensado en eso y lo comprás, ves una oferta, bueno. Ahí lo que se hace en ese tipo de comercios es modificar el recorrido. Ahí lo modifican, tal vez, con la ubicación de los productos. No están requiriendo de la señalética para hacer eso. Pero bueno, ese tipo de espacios lo que va a generar es que vos tengas que señalizar dónde están las cosas. Y como generalmente los supermercados son espacios muy grandes y que tienen como pequeños laberintos que son las góndolas, que vos vas por un lado o por el otro, hay lo que comúnmente se hace, en base a esta característica, es poner señales aéreas, cosas de que vos mires para arriba y vas a ver carteles muy grandes en lo alto y puedas ver en qué sector, hacia qué sector dirigirte en base a la ubicación de las cosas, ¿no? Entonces vos cuando entras al supermercado ya de lejos ves que dice el pan, ves un cartel allá al fondo que dice panadería. Y ya sabes que tenés que recorrerte todo eso. En el caso de los supermercados lo que quieren es que vos estés más tiempo en el supermercado. En el caso del hospital quieren que estés menos tiempo. Bueno, todas estas cuestiones hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta. Es importante el preconcepto que tenga la gente para que cuando vaya a un hospital no se encuentre con un shopping y que las señales no tengan nada que ver con lo esperable para un hospital. Nosotros podemos ser creativos, la idea es que seamos creativos, pero también tenemos que tener en cuenta las ideas que ya están en la mente de las personas, porque esas nos ayudan a diseñar. La creatividad tiene que estar dentro de ciertos parámetros para que eso sea entendible por la gente. Y una de las cosas más importantes de la señalética es que tiene que ser entendible para toda la gente. Si yo veo un cartelito en un hospital, si el cartelito, aparte de tener texto, tiene un icono, o a veces son solamente un icono, un símbolo, yo tengo que entender qué significa eso. Los signos esos tienen que tener un solo significado. Yo no puedo hacer que la gente dude si ese signo significa baño o si significa, bueno, lo del baño no sé, debe haber otro, no sé. Pero no puedo dudar del signo. El signo ese tiene que ser clarísimo, porque si no, no estaríamos facilitando la experiencia del usuario. Así que esa es otra característica a tener en cuenta. Bueno, otra de las premisas señaléticas tiene que ver con la imagen de marca. Como les comenté en un principio, había una diferencia entre lo que es la señalización, que es lo público, en donde vamos por una calle y vamos viendo señales, el hospital para allá, el aeropuerto a la izquierda, 3 kilómetros más adelante. Las señales, por ejemplo, que hay en las autopistas son señalización. Uno agarra una autopista y va a ver distintas señales a lo largo de todo el país
en donde vienen esos carteles, por ejemplo, los carteles que te indican a cuántos kilómetros queda Córdoba. Son verdes en toda la República Argentina, son iguales, son verdes, tienen la misma tipografía, tienen el mismo tamaño, son iguales. ¿Por qué? Porque esos están pensados en función de la generalidad, no están pensados en función de un espacio cerrado y específico, como lo que es la señalética. La señalética es poner información con la misma función, digamos, de ayudar a la experiencia del usuario, pero aquí es en un espacio cerrado. Y cuando hablamos de espacios cerrados, generalmente estamos hablando de empresas o instituciones, ya sean públicas, privadas, ya sean, como les dije antes, aeropuertos, escuelas, museos, etcétera, 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 supermercados. Bueno, ¿y qué tienen estos espacios por lo general cerrados? Estas instituciones lo que tienen es una identidad propia. Esa identidad propia tiene que ser objeto de estudio a la hora de generar esas señales, porque la señalética nos puede servir para reforzar la identidad de marca. Entonces, si yo estoy haciendo la señalética del supermercado Cor10, tal vez podría pensar en el color institucional de ese supermercado. Eso no significa que voy a usar naranja porque el logo de Cor10 es naranja. No. Pero tal vez pueda usar un color que combine con el naranja, o tal vez un color complementario del naranja, o tal vez usar el naranja. Bueno, la tipografía también es muy importante. Puede ser de que cuando yo voy a trabajar con una empresa o con una institución, que esa empresa disponga de un manual de imagen corporativa. Creo que ustedes ya vieron esto el año pasado, si no, les comento brevemente, un manual de imagen corporativa, o de identidad corporativa, o de identidad visual, o manual de marca, como quieran llamarlo. Es un manual, es un documento, puede ser impreso o puede ser un PDF, en donde figura la marca, todas las aplicaciones de marca, todas las versiones autorizadas y no autorizadas, los alfabetos utilizados, el código cromático, todos los colores en RGB, CMYK, Pantone, colores web, grillas de construcción del logotipo. Una serie de herramientas van a figurar en el manual de marca que nos van a servir para, no solamente para respetar la marca, sino que muchas veces dejan sentadas ciertas normas para seguir a futuro ante la aparición de nuevas piezas visuales que pueda requerir esa institución. Bueno, eso es un manual de marca o manual de identidad visual, o manual de identidad corporativa. En la señalética se suelen hacer manuales señaléticos, en donde se dejan establecidas todas las normas a seguir para el desarrollo de las señales. Nosotros dentro de esta materia, lo último que vamos a hacer es, una vez que tengamos desarrollado nuestro sistema señalético para el Instituto Jusey, vamos a hacer el manual. Eso va a ser lo último que hagamos. Primero vamos a encargarnos de las etapas conceptuales, luego las etapas de dibujo de pictograma, y por último las etapas de armado de este documento. Bueno, en el caso de que nosotros trabajemos en una institución que cuente con un manual de marca, lo primero que tenemos que hacer es leer este manual de marca, porque en el manual de marca van a aparecer indicaciones, muchas veces van a aparecer restricciones o sugerencias, así que es importante basarnos en este manual de marca, ver qué dice, para no contradecir la información que ya hubo otros diseñadores, o tal vez nosotros mismos hayamos diseñado la imagen de marca de esa institución. Así que bueno, otra de las premisas de la señalética se refiere a la marca, la imagen de marca. Entonces, yo lo que puedo hacer con la señalética es reforzar esta imagen de marca. Recuerden que cuando hablamos de una marca no estamos hablando solamente de un logo. Estamos hablando de un logo, estamos hablando de la idea que tiene la gente de esa empresa, estamos hablando del edificio de esa empresa, de los vehículos, de cómo te atiende la gente de esa empresa, de un montón de cosas, un montón de signos que van generando una semiosis
que hace de que, bueno, yo pienso en, yo qué sé, en la empresa McDonald's, no solamente piense en una hamburguesa, sino que pienso en una hamburguesa, pienso en las papas fritas, en el olor de la grasa, la Coca-Cola, esa que hacen con ese polvito, pienso en los asientos esos incómodos, pienso en el color, en los colores de McDonald's, en los niños, en los cumpleañitos, en un montón de cosas. No pienso solamente en el logo. Eso es la imagen que tenemos, eso es una marca. La marca se compone de distintas cosas, que muchas veces son físicas, como lo puede ser un logotipo aplicado en un cartel, y muchas cuestiones de las marcas están en la mente de las personas, y se forjan a través del tiempo. No es que de un día para otro McDonald's es McDonald's y todos sabemos lo que es McDonald's. Bueno, nosotros, digamos, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones de las marcas para poder reforzar lo que tengamos que reforzar o incluso cambiar lo que vemos que no funciona. Así que es importante tener en cuenta la imagen de marca para desarrollar nuestro programa señalético. Va a pasar muchas veces de que hay instituciones que no tengan una marca. Hay instituciones capaz que hay que hacer la señalética para un jardín de infantes en donde no tienen ni siquiera logotipo. Y bueno, en ese caso, la señalética tal vez pueda ayudar al desarrollo de la marca a futuro. En el caso del Instituto Jusey hay una marca, ustedes conocen el escudo, ya tiene una marca. Para mí, a mi criterio personal, el escudo ese tiene ciertas deficiencias de legibilidad, no soporta reducciones. Pero bueno, hay una forma, hay ciertos símbolos que figuran dentro de ese escudo, hay una tipografía. Esas cuestiones no significa que tengamos que usar la tipografía del logo ni nada por el estilo, pero es importante tener en cuenta la marca, porque no se puede despegar la marca del espacio físico. Así que, premisa señalética, la imagen de marca. Esa es otra de las premisas señaléticas. Saben que nos estamos quedando sin tiempo, quedan 6 minutos 33. Voy a explicar otra de las premisas, capaz que llegue a explicar las que me faltan. Tenemos imagen de marca. Después, otra de las premisas señaléticas es el mensaje lingüístico, la información lingüística. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros tenemos carteles, recuerden que nosotros les llamamos señales a esos carteles. Cuando tenemos señales, va a haber señales que van a tener información en forma de pictograma. Por ejemplo, el iconito del baño, ¿no? Vieron que por lo general todos los baños tienen un pictograma que es una formita así, que es el cuerpito de un hombre, y otro que es el cuerpito de una mujer. Bueno, esos signos, ya hay una cultura, digamos, aprendida por todos nosotros, que cuando vemos un dibujito de un hombre en una puerta, en un lugar que parecería ser un baño, sabemos que es un baño. Bueno, eso es común. Entonces, con un signo de baño, no habría que pensar demasiado, porque nosotros ya contamos con esa sabiduría popular de que la gente cuando ve un tipito así simplificado, geométrico, sabe que ahí es el baño. Entonces nosotros no queremos inventar algo para que el tipo tenga que pensar qué es. Vamos a usar un símbolo ya conocido por la gente, ya por convención. Recuerdan que en semiótica vemos lo que es un icono, un índice, un símbolo. Bueno, cuando yo veo un tipito así, tiene una parte icónica porque se parece, por semejanza se parece, ese tipito se parece a un hombre, por eso tiene un carácter icónico. Pero más que nada es simbólico, porque en realidad el baño es para orinar o defecar o lavarse las manos o cambiar a un bebé. O sea, ¿y qué tiene que ver el dibujito de un tipo con alguien orinando? No. Es simbólico, es un símbolo. Por convención, hay una convención, una regla, una convención que hace que nosotros entendemos de que cuando vemos el dibujo de un tipito o de una mujer con pollerita, ahí es el lugar para hacer nuestras necesidades o higienizarnos. Bueno. No siempre los lugares a los cuales tenemos que indicar son cosas así conocidas por la gente o tan fáciles de identificar mediante el uso de un símbolo. Si yo tengo que identificar oficina
de rectoría, por ejemplo, rectoría, y tal vez no haya un icono conocido, perdón, un símbolo conocido para rectoría, porque rectoría, si hubiera un símbolo parecido para rectoría, tal vez sería muy similar al de dirección, o cuál sería ese signo, no sabemos qué signo sería. Hay algunos signos que requieren sí o sí el uso, perdón, hay algunas señales que requieren sí o sí el uso de mensaje lingüístico, de palabras. Hay palabras, hay lugares que tienen nombres complicados que la gente no conoce. Si yo quiero hacer el símbolo de, a ver, ustedes también me pueden ayudar. Una oficina de un banco que sea rara, digamos, que no sea pagos, en donde podríamos poner un icono de unos billetes. No sé, ahora no se me ocurre, no se me están ocurriendo. Pero bueno, Cobranzas, ¿cómo? cobranzas, no sé, profe. Cobranza, sí, cobranza, bueno, se podría simbolizar con dos personas, que uno le está dando plata a otro, dos manitos, no sé, pero hay cosas que son más complicadas de, de- de representar con un pictograma. Entonces, en esos casos, vamos a atender a la utilización del sistema lingüístico, de signos, de letras y palabras. Así que bueno, eso es importantísimo, porque esas palabras van a tener que poder verse, muchas veces se van a tener que poder ver de lejos. Muchas veces esas palabras van a tener que ser leídas por personas que tienen cierta discapacidad visual. Eh, Tienen que ser palabras claras. Muchas veces vamos a tener que utilizar más de un lenguaje, más de un idioma. Imagínense que ustedes tienen que hacer la señalética para un aeropuerto. Ojalá algún día les toque algo así, porque hoy sería un proyecto grandísimo y podrían ganar muchísimo dinero. Eh, si ustedes tienen que diseñar la señalética para un aeropuerto, y no va a estar en español solamente, porque un aeropuerto es un lugar donde transitan personas de diferentes partes del mundo. Así que en el aeropuerto va a haber que poner, mínimamente va a estar en el idioma nativo del lugar en donde se encuentra ese aeropuerto y en inglés, seguramente. En algunos lugares va a haber en más de 2 idiomas la señalización. Y en el Instituto Jusey va a haber en un idioma, porque todos los que vamos a estudiar ahí todos hablamos español, no hablamos otros lenguajes. Y no va gente que hable francés a preguntar ahí por una tecnicatura. No, es para gente en español. Entonces, ahí tenemos facilitado en ese sentido el tema de que vamos a usar un solo idioma. Así que esta sería otra de las premisas de la señalética. Vamos siempre a trabajar con tipografías que sean fáciles de leer, que sean claras, que sean simples, que sean pregnantes. Y muchas veces no vamos a poder prescindir del sistema lingüístico. Tal vez en los simbolitos de baño o en otras cosas muy simples sí, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, esos pictogramas, esos símbolos van a estar acompañados de texto. Así que el texto es una de las cuestiones fundamentales en la señalética. Bueno, y por otro lado, la última premisa señalética que nos plantea Joan Costa, él la llama una economía generalizada. A ver cuánto me queda de tiempo. Menos de un minuto. Bueno, voy a cortar esto, así se queda grabando y